voy a referirme a algunos aspectos que tienen que ver con las reformas tributarias y con el presupuesto en general. Y en particular, dejar en claro algunas posturas que se dieron en discusiones en las comisiones con respecto a la inclusión del gravamen a las ganancias a las cooperativas y a las mutuales. Dejar claro allí, se han expresado algunos legisladores previamente, lo que significa para la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos y otras tantas, el desarrollo del sistema cooperativo, que ha ocupado un lugar trascendente en aquellos lugares donde no hay a veces la capacidad de emprendedores, de inversores, y es allí donde ha surgido un desarrollo realmente importante con incorporación de valor y diversificación de sectores. Ello no quita que no querramos discutir o no querramos ver que haya situaciones donde bajo el uso de estas figuras pueden aparecer un desvío de esos objetivos. Y es allí donde cuando el Poder Ejecutivo habla de la necesidad de gravar a los que tienen un funcionamiento financiero y los denomina como cuevas, creo que tiene toda la posibilidad el Ejecutivo de tener las instancias de control de los organismos a su cargo para hacerlo. Y si necesita tener herramientas para mejorar esos controles, vamos a estar acompañándolos, porque creo que esa va a ser la mejor manera de dejar claro y resguardar el espíritu cooperativo y de mutuales, que tiene un gran impacto en todo el desarrollo del interior y en particular en muchas de las pequeñas localidades donde no existe no solamente entidades bancarias, financieras, sino otro emprendimiento que no es la posibilidad de aunar esfuerzos comunes. También dejar en claro, hemos planteado una necesidad como santafesinos de tener clarificada la situación de deuda de la Nación con la provincia después del fallo de la Corte. Creo que aquí se ha sido claro al respecto en algunas expresiones de los legisladores de San Luis, pero dejar muy claro que lo que ayer plantea el ministro es una primera instancia de saber que hay una voluntad en marzo, como el acuerdo firmado por los gobernadores lo plantean, de llevar adelante el reconocimiento de la deuda, pero no hace ninguna expresión con respecto a algún pago en el 18. Me parece que esto es importante que provincia y nación puedan definir sobre esta forma de pago para lo que es un cumplimiento adecuado, porque los mismos acuerdos plantean sanciones cuando alguna provincia no cumple. No está el correlato con respecto a si es la nación la que no lo hace. Uno aboga para que el entendimiento de provincia y de nación se dé después de esta firma y en la forma más conveniente, no solamente para los santafesinos, sino para todos los argentinos. Cuando analizamos muchas de las partidas del presupuesto, vemos que las que crecen son las vinculadas al servicio de la deuda, que se incrementan en más de un 28%. Y es allí donde nos preocupó y nos preocupa los números que va arrojando el cierre del 2017, que a noviembre está teniendo un déficit comercial que supera los 7.600 millones. Eso es el 14% de nuestras exportaciones. Si analizamos el porcentaje de la relación de deuda en moneda extranjera con las exportaciones, desde el 2011 hasta aquí, vemos cómo allá en el 2011 era del 109% y hoy es del 103%. Y allí donde tenemos una preocupación seria en cuál va a ser la política concreta del gobierno en fortalecer una política exportadora, en fortalecer una estrategia
de captación de divisas genuinas que permita enfrentar este nivel de endeudamiento. Y de eso hay que hablar. Y de eso hay que hablar cuando se hacen expresiones de cuál va a ser la inserción de Argentina en el mundo y cuáles son nuestros socios comerciales y dónde buscamos los vínculos comerciales. Y desde aquí lo hemos planteado en innumerables oportunidades. La necesidad de ser inteligentes y de leer adecuadamente los cambios que el mundo ha tenido en estos últimos tiempos. No escapa a nadie lo que es la expresión que algunos sectores nacionales han sufrido con suba de aranceles en Estados Unidos. Y no son aranceles menores. Llevar al 70% una protección para el tema del biodiesel en Estados Unidos habla a las claras de que nadie se pone colorado cuando hay que proteger un sector. Que cuando se habla de las negociaciones con la Unión Europea aparecen claramente la definición de ellos de sectores sensibles y de sectores a proteger, y ninguno se pone colorado. Y todos integrantes de la OECD, que hoy está muy en referencia permanentemente en muchos de los funcionarios nacionales, y son ellos los que tienen pautas de protección muy alta. Seamos inteligentes en resguardar los sectores que nos pueden generar genuinas divisas. Tengamos una estrategia inteligente de vinculación y fortalecimiento del Mercosur y de los países de América Latina para desde allí poder negociar inteligentemente con Asia, con Europa y con Estados Unidos, con Rusia, con quien sea. Pero tengamos muy claro que todos defienden sus sectores y no es estar pasado de moda, estar siendo proteccionista o cerrarse, hablar de los sectores que tenemos que defender. Y esos son los que tienen capacidad de generar empleo y de generar divisas para enfrentar estos niveles de endeudamiento. Las situaciones que se dan cuando analizamos, en particular, que estos sectores que tienen que desarrollarse, crecer y generar posibilidades de más divisas requieren financiamiento, nos preocupa que el Banco Nación pierda 20.000 millones. Nos preocupa que el Banco Nación tenga que remitir utilidades cuando estamos teniendo anuncios de que el banco está suspendiendo sus líneas de préstamo. Me parece que allí algo tenemos que estar revisando claramente y analizando si es lo más conveniente lo que se está haciendo con esta decisión de quitarle capital y de quitarle posibilidades de financiamiento a una institución que tiene que estar cerca de los sectores que tienen que generar empleo y posibilidades de exportaciones. Tenemos en este presupuesto las primeras apariciones de obras con los proyectos de participación público-privada. Y me parece que aquí urge la configuración de una comisión bicameral responsable del seguimiento de la totalidad de los contratos que se estén dando y también un rol mucho más activo como representante de las provincias de cuál es el proceso de priorización y selección de este tipo de obras que aparecen en el presupuesto nacional. De la misma manera, cuando hablaba de los incrementos en los servicios de la deuda, es necesario que insistamos y recordemos que esta Cámara le dio sanción a un proyecto de ley para recuperar las facultades plenas del Congreso en el manejo de la deuda. Ese proyecto ha pasado en diputados y allí está. Esta Cámara ha tenido una clara definición al respecto en ese sentido. Y hay otra comisión, la Comisión de Control Parlamentario de la Deuda. Le recuerdo el tiempo, señor senador. ¿Cómo? Le recuerdo su tiempo. Ya estoy en la parte final, lo que no quiere decir terminando. Le decía que allí tenemos, en esta comisión bicameral de seguimiento, la necesidad de renovar inmediatamente los miembros y ponerla a funcionar. Si esa comisión fue integrada, tiene que funcionar. No es un tema menor en la composición del gasto dentro de este presupuesto que se está analizando.
Este Senado le dio media sanción a un proyecto de ciencia y tecnología en el que establecía el deseo de un presupuesto creciente y sostenido para llegar al 2030 al 3% del PBI. Quiero decirles que hoy, tomando del 2015 hasta aquí, que estábamos en el 1,58, este presupuesto marca a la función ciencia y tecnología en 1,22. Y uno puede correr con viento en contra, pero nadie corre para atrás si quiere llegar a la meta. Puede aflojar la marcha, pero en todo caso es siempre para reafirmar el sentido en el que se corre. Y aquí estamos equivocándonos. Aquí estamos con una caída en el presupuesto de ciencia y tecnología. Aquí no estamos mirando que en ningún lugar del mundo existe un sistema tecnológico pendular. Argentina debe dejar de tener algunas expresiones solitarias, individuales, parciales o de incentivos para apoyar a la ciencia y la tecnología. Debe apoyarse en la ciencia y la tecnología definitivamente para su desarrollo. Y tenemos ejemplos en el mundo muy claros. Después de la crisis mundial del 2008, China invirtió y creció en su inversión en un 118%. Polonia por arriba del 62%. Le tengo que recordar el tiempo, señor senador. Estoy terminando, presidente. Por eso me parece que es allí donde tenemos disyuntivas y tenemos claras situaciones en las que no hemos acompañado parcialmente el dictamen de presupuesto. Entendemos que es una herramienta a tener. Entendemos que es la posibilidad de estar mejorando la institución presupuesto. Pero es allí donde para hacerlo realmente, después de las profundas modificaciones que se han dado con las leyes de reciente tratamiento, que pedimos que el Poder Ejecutivo envíe una ley rectificando o corrigiendo estos datos para acercarnos a un presupuesto real. Y quiero finalizar con una frase que le pido permiso para poder leerla. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación, y el país es próspero, poderoso y adelanta, o no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Esta frase, dicha en 1967, es de uno de nuestros premios Nobel, Bernardo Hussein. Ojalá tomemos definitivamente conciencia en que es necesaria una inversión en ciencia y tecnología seria, permanente y que nos permita un crecimiento sostenido. Gracias, señor presidente.